Hoy descubrí que el 50% de mi jubilación se va directo a la cuenta de mi hijo Renato y su nueva esposa Cristina, mientras yo raciono cada peso para comprar mis medicamentos y me pregunto si podré pagar la electricidad este mes. Cuando le pregunté por qué había una transferencia automática que yo no recordaba haber autorizado jamás, me miró con esos ojos fríos que ya no reconozco, esos ojos que antes me miraban con amor cuando era mi niño pequeño, y me dijo con una crueldad que me atravesó el alma: eres mi madre, y nos vas a mantener siempre que yo lo ordene. No tienes derecho a cuestionar lo que hago con tu dinero. Me quedé ahí parada en mi pequeña cocina, la misma donde le preparé miles de desayunos durante su infancia, sosteniendo esos papeles del banco que había tardado 3 horas en entender porque la letra era tan pequeña y mis ojos ya no son los de antes. Sentí como si me hubieran dado una bofetada invisible, como si el piso se moviera bajo mis pies. El mismo niño que crié con tanto sacrificio, que llevé en brazos cuando tenía fiebre a las 3 de la madrugada, que defendí cuando los maestros se quejaban de su comportamiento, que consolé cuando su primer amor lo dejó, ahora me hablaba como si fuera menos que nada, como si fuera su empleada o peor aún, como si fuera su propiedad. La conversación no duró más de 10 minutos, pero cada segundo se grabó en mi memoria como fuego. Cristina apareció detrás de él, saliendo del baño como si hubiera estado escuchando toda la conversación desde ahí, con esa sonrisa falsa que siempre me había dado escalofríos desde el día que la conocí. Me explicó con voz dulce pero con palabras venenosas que era lo más justo y natural del mundo porque ellos tenían gastos importantes, responsabilidades reales y yo solo vivía sola en esta casita, sin necesidades verdaderas, sin una vida que valiera la pena mantener. Renato asintió con la cabeza como un títere, cruzó los brazos sobre su pecho inflado de soberbia y agregó que si no estaba de acuerdo con su decisión, podía perfectamente buscarme otro lugar donde vivir, porque al final del día, mamá, tú ya viviste tu vida y ahora nos toca vivir la nuestra. Las palabras salieron de su boca como cuchillos, cortando cada recuerdo hermoso que tenía de él, destruyendo en segundos décadas de amor maternal. Cristina se acercó entonces. Puso su mano perfectamente manicurada sobre mi hombro con una familiaridad que me repugnó, y susurró: además, Adelina, a tu edad ya no necesitas tanto dinero. Nosotros somos jóvenes, tenemos sueños, planes. Tú ya tuviste tu oportunidad. Y ahí fue cuando entendí que esto no había sido una decisión impulsiva de Renato. Esto había sido planeado, calculado, discutido entre ellos en la intimidad de su nueva vida juntos. Esa tarde, después de que se fueron riéndose y hablando sobre una cena cara que iban a pagar con mi dinero, me senté en mi silla favorita, la misma silla de mimbre donde los arrullé cuando eran bebés, donde leí cuentos a mis nietos antes de que Cristina los alejara de mí, y lloré en silencio. Lloré como no había llorado desde el día que enterré a mi esposo hace 15 años. Pero no era solo el dinero, aunque Dios sabe que cada peso cuenta cuando vives de una jubilación miserable. Era la manera en que me miraron, como si fuera un obstáculo molesto en su camino hacia la felicidad, como si mis 71 años de vida, mis 40 años trabajando en esa fábrica textil, mis noches sin dormir cuidándolos cuando tenían pesadillas o calentura, no significaran absolutamente nada para ellos. Pero algo extraño y poderoso pasó mientras las lágrimas corrían por mis mejillas arrugadas. En lugar de sentirme más pequeña, más insignificante, empecé a sentir una especie de claridad fría que me subía desde el estómago hasta la cabeza. Recordé las palabras sabias de mi madre, que en paz descanse. Adelina, mi niña, nunca en tu vida dejes que nadie te trate como si no valieras nada, ni siquiera tu propia familia. La sangre no da derecho a la crueldad. Y por primera vez en muchísimo tiempo, decidí que mi madre tenía toda la razón del mundo. Esa noche, en lugar de llamar a mi comadre Hilda para quejarme y llorar por teléfono, o de hundirme en la tristeza viendo telenovelas hasta quedarme dormida en el sofá, hice algo completamente diferente. Saqué todos los papeles del banco, todas las cartas oficiales, todos los documentos importantes que tenía guardados en la caja de zapatos floreada bajo mi cama, la misma caja donde guardaba las fotos de cuando mis hijos eran pequeños y me amaban de verdad. Lo que encontré esa madrugada, revisando papel por papel con mi lupa y una taza de café que se enfriaba lentamente en mis manos temblorosas, me dejó completamente sin palabras y sin respiración. No era solo el 50% de mi jubilación. Habían estado robándome de diferentes maneras durante casi 2 años completos. Pequeños montos aquí y allá, cargos extraños que yo había achacado a mi mala memoria, confusiones con fechas que pensé que eran errores míos por la edad. Cuando amaneció y los primeros rayos del sol entraron por la ventana de mi cocina, ya no era la misma mujer asustada y derrotada que se había ido a dormir la noche anterior. Tenía un plan clarísimo en mi mente. Y lo más importante de todo,
Tenía una razón poderosa para seguir adelante, una razón que no dependía de la aprobación o el amor de nadie más. Los días que siguieron después de ese descubrimiento fueron como caminar por un campo minado de recuerdos que antes me parecían normales y ahora se veían completamente diferentes bajo esta nueva luz cruel. Empecé a recordar todas las veces que Renato había encontrado excusas para no venir a visitarme, todas las llamadas que terminaban abruptamente cuando yo mencionaba que me sentía sola, todas las fechas importantes que se le habían olvidado desde que Cristina entró en su vida como una serpiente disfrazada de mujer. La primera vez que noté algo extraño fue hace año y medio, durante mi cumpleaños número 70. Había preparado su comida favorita, esos tamales de pollo que le encantaban desde niño, y había comprado una torta pequeña con mis ahorros porque quería celebrar con él. Me arreglé con mi vestido más bonito, el azul que siempre decía que me hacía ver elegante, y esperé. Esperé desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche, mirando por la ventana cada vez que escuchaba un carro pasar por la calle. Cuando finalmente llamó, casi a las 10, su voz sonaba rara, como si estuviera en una fiesta. «Ay, mamá, se me olvidó completamente. Cristina organizó algo con sus amigas y no pude salir. Pero te compenso la próxima semana, te lo prometo». La próxima semana nunca llegó. En ese momento pensé que tal vez estaba siendo demasiado sensible, que los hombres casados tienen otras prioridades y yo debía entenderlo. Pero ahora, sentada aquí con todos estos papeles que prueban su traición, me doy cuenta de que ese día no se le olvidó nada. Ese día decidió que ya no era importante para él, que mi cumpleaños era menos relevante que cualquier capricho de su nueva esposa. Y lo más doloroso de todo es que yo lo justifiqué. Yo encontré excusas para él en mi propia mente porque no podía aceptar que el niño que había criado con tanto amor fuera capaz de lastimarme así. Después vinieron las Navidades. Por primera vez en 40 años, pasé la Nochebuena completamente sola. Renato me llamó el 23 de diciembre, cuando ya había comprado todos los ingredientes para hacer la cena tradicional que siempre preparábamos juntos, y me dijo que Cristina había decidido que era mejor empezar sus propias tradiciones como pareja. Que yo debía entender que ahora tenían su propia familia y necesitaban espacio para crear sus propios recuerdos. Me quedé ahí con el teléfono en la mano, escuchando esas palabras que sonaban ensayadas, como si las hubiera practicado frente al espejo antes de llamarme. Esa noche, mientras comía un pedazo de pan tostado con café y miraba los regalos que había envuelto para él y que nunca pude entregarle, me dije a mí misma que tal vez era normal, que todas las madres pasaban por esto cuando sus hijos se casaban. Pero en el fondo de mi corazón sabía que algo estaba terriblemente mal. Las madres de mis amigas seguían siendo incluidas en las celebraciones, seguían siendo parte importante de las vidas de sus hijos casados. El patrón se hizo más claro con el paso de los meses. Las llamadas telefónicas que antes duraban 1 hora ahora se acortaron a 5 minutos. Cuando yo intentaba contarle sobre mi día, sobre mis problemas de salud, sobre la soledad que me consumía, él siempre tenía prisa. «Mamá, tengo que colgar. Cristina me está esperando». «Mamá, hablamos después. Tenemos una cita importante». «Mamá, no puedo hablar ahora. Estamos viendo una película». Siempre ella era más importante. Siempre sus planes con ella tenían prioridad sobre cualquier cosa que yo pudiera necesitar de él. Pero lo que más me dolió, lo que realmente me rompió el corazón en 1000 pedazos, fue cuando me enfermé de neumonía el invierno pasado. Estuve 3 días con fiebre alta, tosiendo hasta no poder respirar, sin poder levantarme de la cama ni para prepararme un té. Le mandé un mensaje de texto porque ya ni siquiera tenía fuerzas para hablar por teléfono. «Hijo, estoy muy enferma, necesito que me lleves al doctor». Su respuesta llegó 6 horas después. «Mamá, estamos de viaje con Cristina a la playa. Llama a una ambulancia si es tan grave». Una ambulancia. Me dijo que llamara a una ambulancia como si fuera una extraña, como si no fuera la mujer que lo trajo al mundo, que lo cuidó cada vez que él se enfermaba, que se desvelaba tomándole la temperatura y dándole medicinas. En ese momento, tiritando de fiebre y sintiéndome abandonada por el mundo entero, llamé a mi comadre Hilda, quien dejó todo lo que estaba haciendo y vino a cuidarme como si fuera su propia familia. Ahora entiendo que todos esos momentos de rechazo, todas esas excusas, todos esos desplantes, no eran casualidades ni malentendidos. Eran parte de un plan más grande para alejarme, para hacerme sentir que ya no servía para nada, que ya no tenía valor ni propósito en la vida de mi propio hijo. Me estaban preparando psicológicamente para aceptar que mi único rol en su vida era ser una fuente de dinero que no tenía derecho a opinar ni a cuestionar. La verdad me golpeó como un rayo esa madrugada.
Mientras ellos planeaban cómo quitarme mi dinero, también planeaban cómo quitarme mi lugar en la familia, cómo borrarme poco a poco hasta que yo misma creyera que no merecía nada mejor. Pero se equivocaron completamente conmigo. Soy más fuerte de lo que pensaron. La madrugada del tercer día después de mi descubrimiento, algo cambió para siempre dentro de mí. Fue como si un interruptor se hubiera activado en lo más profundo de mi alma, transformando toda esa tristeza acumulada en algo completamente diferente. Una claridad helada que me atravesó desde la cabeza hasta los pies. Me levanté de la cama antes del amanecer, no porque no pudiera dormir, sino porque por primera vez en meses sentía que tenía un propósito real, algo importante que hacer con mis manos y con mi mente. Me senté en la mesa de la cocina con una taza de café caliente y todos los papeles extendidos, como si fuera una detective investigando un crimen. Y eso era exactamente lo que era, un crimen. Un crimen cometido por la persona en quien más había confiado en este mundo, la persona a quien le había dado la vida y 40 años de sacrificios, sin esperar nada a cambio más que un poco de respeto y cariño en mi vejez. Por primera vez desde que descubrí la traición, no lloré. No sentí esa opresión en el pecho que me había acompañado durante días. En su lugar, experimenté algo que no había sentido en años. Control. Control sobre mi propia historia, control sobre mi propia vida, control sobre lo que iba a pasar a continuación. Durante demasiado tiempo había dejado que otros decidieran por mí, que otros manejaran mi dinero, mis emociones, incluso mis recuerdos. Pero esa época había terminado para siempre. Empecé a hacer una lista mental de todos los comportamientos extraños que había notado pero que había ignorado por amor maternal. La manera en que Renato siempre evitaba hablar de dinero conmigo, cómo cambiaba de tema cuando yo mencionaba mis dificultades económicas. Como Cristina siempre parecía saber exactamente cuánto dinero tenía yo disponible, haciendo comentarios aparentemente inocentes sobre mis gastos innecesarios en medicinas o comida. La forma en que ambos habían insistido en que era más fácil y moderno si ellos manejaban algunos de mis trámites bancarios, porque yo ya no entendía bien estas cosas de la tecnología. Recordé vívidamente el día que me llevaron al banco hace 2 años, dizque para actualizar mis datos y hacer todo más sencillo. Cristina había sido especialmente dulce ese día, comprándome un helado de vainilla y hablándome como si fuera una niña pequeña que necesitaba ser cuidada. «Ay, suegrita querida, qué bueno que Renato se preocupa tanto por usted. Mire nada más, ya no va a tener que venir hasta acá cada mes para hacer sus cosas del banco. Todo va a ser automático, más fácil para una persona de su edad». En ese momento me había sentido agradecida, protegida, amada. Pensé que finalmente tenía una nuera que se preocupaba por mí, que entendía las dificultades de una mujer mayor viviendo sola. ¡Qué tonta fui! ¡Qué ciega estuve! Ese día no estaban protegiéndome de nada. Ese día estaban creando la trampa perfecta para robarme sistemáticamente durante años, sin que yo me diera cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Pero mientras revisaba cada documento, cada firma que había puesto confiando en ellos, me di cuenta de algo muy importante. No era demasiado tarde. Todavía estaba viva, todavía tenía mi mente clara, todavía podía pelear por lo que era mío. Y más importante aún, todavía tenía la capacidad de enseñarles una lección que jamás olvidarían en sus vidas miserable y egoístas. Me levanté de la mesa, caminé hasta el espejo del baño y me miré fijamente a los ojos por primera vez en mucho tiempo. Esa mujer que me devolvía la mirada no era la víctima asustada y confundida de hace 3 días. Era una mujer de 71 años que había sobrevivido a la pobreza de su infancia, que había trabajado 40 años en condiciones difíciles, que había criado hijos prácticamente sola después de que su marido muriera, que había enfrentado enfermedades, soledad y 1000 obstáculos sin rendirse jamás. «Adelina Rosales», me dije a mí misma en voz alta, «tú no has llegado hasta aquí para dejarte humillar por tu propio hijo. Tú no has trabajado toda tu vida para que 2 parásitos se aprovechen de ti como si fueras una tonta indefensa». Mi voz sonaba firme, decidida, completamente diferente a la voz quebrada y temerosa que había tenido durante esos días de confusión y dolor. Regresé a la cocina con una determinación que no había sentido en años. Saqué una libreta vieja donde solía anotar recetas y comencé a escribir todo lo que recordaba, fecha por fecha, conversación por conversación. Cada mentira que me habían dicho, cada excusa que habían inventado, cada momento en que me habían hecho sentir culpable por preguntar sobre mi propio dinero. Todo quedó registrado con mi letra temblorosa pero decidida. Mientras escribía, me di cuenta de que tenía una ventaja enorme que ellos no esperaban: la subestimación.
Renato y Cristina me veían como una viejita confundida y fácil de manipular. Alguien que nunca se daría cuenta de lo que estaba pasando y que, aunque se diera cuenta, no tendría el valor ni la inteligencia para hacer algo al respecto. Se habían acostumbrado tanto a tratarme como si fuera invisible, como si fuera estúpida, que jamás se imaginaron que pudiera estar planeando algo. Esa mañana, por primera vez en meses, desayuné con apetito. Me preparé unos huevos revueltos con jamón, me serví jugo de naranja fresco y me senté a comer mirando por la ventana hacia el jardín que había cuidado con tanto amor durante décadas. Cada flor, cada planta, cada árbol que había sembrado y regado con mis propias manos era testimonio de mi capacidad para hacer crecer cosas hermosas, para cuidar, para nutrir. Pero también eran testimonio de mi fuerza, de mi perseverancia, de mi capacidad para trabajar duro y obtener resultados. Si había sido capaz de crear y mantener este pequeño paraíso durante tantos años, ciertamente era capaz de recuperar lo que era mío y de poner en su lugar a dos personas que habían confundido mi bondad con debilidad. Terminé mi desayuno, lavé los platos con calma, y empecé a planear exactamente qué iba a hacer a continuación. El teléfono sonó alrededor de las 10 de la mañana. Era Renato, con esa voz falsamente cariñosa que había perfeccionado desde que se casó con Cristina. «Buenos días, mamita. ¿Cómo amaneció mi viejita linda?» Normalmente, ese tono condescendiente me habría dolido y me habría hecho sentir pequeña. Pero esa mañana, por primera vez, lo escuché exactamente como lo que era, manipulación pura. «Muy bien, hijo», le respondí con una voz tranquila que incluso a mí me sorprendió. Mejor que nunca, de hecho. Y era completamente cierto. Me sentía mejor que nunca porque finalmente sabía quién era mi enemigo, finalmente entendía las reglas del juego que habían estado jugando sin que yo lo supiera. Pero ahora las reglas iban a cambiar para siempre. El viernes por la tarde, exactamente una semana después de mi despertar, tocaron la puerta de mi casa 3 veces seguidas, con esa insistencia que tiene la gente cuando trae noticias importantes. No esperaba a nadie, y por un momento pensé que podría ser Renato viniendo a confrontarme porque tal vez había notado que yo estaba actuando diferente en nuestras últimas conversaciones telefónicas. Pero cuando abrí la puerta, me encontré con un hombre mayor, elegantemente vestido, con un maletín de cuero en la mano y una expresión seria pero amable en el rostro. «¿Señora Adelina Rosales?», me preguntó con una voz educada y respetuosa que hacía mucho tiempo no escuchaba dirigida hacia mí. Cuando asentí, se presentó como el licenciado Pascual Morales, abogado especialista en derecho bancario y familiar. «Disculpe que venga sin avisar, señora, pero tengo información muy importante que compartir con usted sobre sus asuntos financieros. ¿Podríamos hablar en privado?». Mi corazón empezó a latir más rápido, pero no de miedo sino de expectativa. Era como si el universo hubiera escuchado mis pensamientos de venganza y hubiera decidido enviarme exactamente lo que necesitaba en el momento perfecto. Lo invité a pasar, le ofrecí café como dictan las buenas costumbres, y nos sentamos en mi pequeña sala, rodeados por las fotografías de tiempos más felices cuando mi familia aún me respetaba. «Señora Rosales», comenzó el licenciado después de rechazar cortésmente el café, «trabajo para el Departamento de Investigaciones Financieras del Banco Central. Hemos estado monitoreando algunas transferencias irregulares en su cuenta durante los últimos meses, y me temo que hay indicios de lo que técnicamente se conoce como abuso financiero hacia adultos mayores». Sus palabras cayeron sobre mí como lluvia bendita después de una sequía terrible. Continuó explicando que habían detectado patrones sospechosos en mi cuenta. Transferencias automáticas que no correspondían con mi historial de gastos habituales, autorizaciones firmadas digitalmente desde dispositivos que no estaban registrados como míos, y movimientos de dinero que ocurrían siempre en fechas específicas, cuando estadísticamente era menos probable que yo estuviera monitoreando mi cuenta activamente. «Lo que más nos llamó la atención», dijo sacando unos documentos de su maletín, «fue que estas transferencias comenzaron exactamente 3 días después de que usted visitara la sucursal acompañada por 2 personas más jóvenes para actualizar sus servicios bancarios. Según nuestros registros de seguridad, esas personas tuvieron acceso a información confidencial de su cuenta durante esa visita». Sentí como si finalmente alguien estuviera validando todo lo que había intuido pero no había podido probar. El licenciado me mostró documentos que yo nunca había visto antes, formularios con mi firma pero que habían sido procesados electrónicamente, autorizaciones para transferencias automáticas que supuestamente yo había solicitado, incluso una declaración jurada donde aparentemente yo había designado a Renato como administrador auxiliar de mis finanzas por mi edad avanzada y posible deterioro cognitivo.
Esa declaración, le dije señalando el papel con manos temblorosas de indignación, jamás la firmé. Y nunca, jamás en mi vida, he dicho que tenga deterioro cognitivo. Mi mente está perfectamente clara, licenciado. Él asintió comprensivamente y me explicó que eso era exactamente lo que sospechaban, que mi firma había sido falsificada o obtenida bajo engaño. Lo que me contó después me heló la sangre, pero también me llenó de una furia justiciera que no había sentido nunca en mi vida. Renato y Cristina no solo habían estado robándome a mí. Según las investigaciones del banco, ellos formaban parte de una red más grande que se dedicaba a identificar adultos mayores vulnerables, ganarse su confianza, y luego drenar sistemáticamente sus cuentas bancarias usando documentos falsificados y manipulación psicológica. Su caso, señora Rosales, es particularmente cruel porque involucra a su propio hijo, me dijo el licenciado con una tristeza genuina en la voz. Hemos visto muchos casos de abuso financiero, pero cuando es familia directa, el daño emocional es devastador. Sin embargo, quiero que sepa que usted tiene derechos, tiene opciones, y no está sola en esto. Me explicó que habían estado construyendo un caso durante meses, recopilando evidencia no solo de mi situación, sino de al menos 12 casos más donde Renato y Cristina habían usado las mismas tácticas con otros adultos mayores. Aparentemente, Cristina tenía experiencia previa trabajando en un banco y conocía exactamente qué documentos necesitaba falsificar y cómo manipular el sistema para que las transferencias parecieran legítimas. Lo que más me impresiona de su caso específico, continuó el licenciado, es que usted nunca dejó de monitorear sus finanzas completamente. Muchas víctimas pierden el interés en revisar sus cuentas después de los primeros meses de manipulación. Pero usted siguió preguntando, siguió revisando, siguió sintiendo que algo estaba mal. Esa intuición suya es lo que nos permitió detectar el fraude. El abogado me mostró fotografías tomadas por las cámaras de seguridad del banco el día que Renato y Cristina me llevaron a actualizar mi información. En las imágenes, se podía ver claramente cómo Cristina le susurraba cosas a Renato mientras yo firmaba documentos, cómo él distraía mi atención hacia un lado mientras ella tomaba fotos de mis identificaciones con su teléfono, y cómo ambos intercambiaban miradas de complicidad cuando pensaban que yo no estaba mirando. Señora Rosales, me dijo el licenciado con una firmeza que me transmitió seguridad absoluta, tenemos evidencia suficiente para no solo recuperar todo su dinero, sino también para procesar penalmente a estas personas por fraude, falsificación de documentos y abuso financiero hacia adultos mayores. Pero necesito saber si usted está dispuesta a cooperar plenamente con la investigación. Le dije que sí sin dudar ni un segundo. Después de todo lo que me habían hecho, después de todos los meses de humillaciones y manipulación, después de haberme hecho sentir como si fuera una carga inútil en este mundo, estaba más que dispuesta a cooperar. Estaba dispuesta a hacer todo lo que fuera necesario para que pagaran por cada peso robado y cada lágrima que me habían hecho derramar. Hay algo más que debe saber, añadió el licenciado antes de irse. Según nuestras investigaciones, ellos ya están planeando transferir el dinero restante de su cuenta a cuentas offshore el próximo mes. Probablemente iban a decirle que había habido un error del banco o algún problema técnico para explicar por qué ya no tenía dinero. Era su plan final para desaparecer con todo. Esa información me confirmó que mi instinto había estado correcto desde el principio. No solo me estaban robando el presente, sino que estaban planeando robarme completamente el futuro. Querían dejarme sin nada, sin recursos para sobrevivir, probablemente esperando que yo simplemente me rindiera y muriera callada como una buena viejita obediente. Pero se habían equivocado terriblemente conmigo. Yo no era la víctima indefensa que ellos creían. Era una mujer que había sobrevivido a demasiadas cosas en la vida como para rendirse ahora. Y con la ayuda del licenciado Morales, iba a demostrarles exactamente de qué estaba hecha Adelina Rosales. Cuando el abogado se fue esa tarde, dejándome con copias de todos los documentos y su tarjeta personal, me senté en mi cocina con una sensación completamente nueva. Por primera vez en meses, no me sentía sola. Tenía un aliado, tenía evidencia, tenía un plan respaldado por la ley. Pero más importante aún, tenía la certeza absoluta de que la justicia estaba de mi lado. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. Los siguientes días se convirtieron en los más intensos y emocionantes de mis últimos años. Trabajando de la mano con el licenciado Morales, me transformé en algo que nunca pensé que podría ser, una investigadora meticulosa y determinada. Cada mañana me levantaba temprano, desayunaba con calma,
y luego me dedicaba a recopilar cada pedazo de evidencia que pudiera ayudar a construir un caso sólido contra Renato y Cristina. Era como armar un rompecabezas gigantesco donde cada pieza revelaba una nueva dimensión de su traición. El licenciado me había explicado que para garantizar que recuperara todo mi dinero y que ellos enfrentaran consecuencias reales, necesitábamos construir un expediente irrefutable. No bastaba con los registros bancarios que él ya tenía. Necesitábamos documentar el patrón completo de manipulación y abuso que habían ejercido sobre mí durante años. La justicia necesita ver la historia completa, señora Rosales, me había dicho. No solo el robo, sino cómo la prepararon psicológicamente para ser víctima. Comencé revisando cada conversación telefónica que recordaba desde que Cristina entró en la vida de Renato. Escribí fechas, frases exactas que me habían dicho, promesas rotas, mentiras que ahora cobraban sentido. Recordé la vez que Cristina me había dicho casualmente que había conocido a una señora mayor que se había caído en su casa y había estado 3 días sin que nadie la encontrara. Por eso es tan importante, suegrita, que alguien más joven tenga acceso a sus cosas importantes, por si a usted le pasa algo. El licenciado me había dado el teléfono de una trabajadora social especializada en casos de abuso hacia adultos mayores, una mujer llamada Lidia Rodríguez que me ayudó a entender que cada comentario aparentemente inocente de Cristina había sido una táctica calculada. Lo que ellos hacían, me explicó Lidia durante una de nuestras conversaciones, se llama acondicionamiento psicológico. Poco a poco la van convenciendo de que usted no puede manejar sus propios asuntos, que es peligroso que viva sola, que necesita su ayuda para todo. Juntas revisamos cada documento que yo había firmado en los últimos 2 años. Lidia me enseñó a identificar las técnicas de manipulación que habían usado, cómo me llevaban al banco cuando yo estaba cansada o confundida, cómo Cristina siempre me ofrecía algo dulce antes de pedirme que firmara papeles, cómo Renato usaba un tono de voz específico cuando quería que yo sintiera culpa por cuestionar sus decisiones. Mire este documento, señora Adelina, me dijo Lidia señalando una autorización que supuestamente yo había firmado para que Renato pudiera hacer transferencias en mi nombre. ¿Ve cómo la fecha está escrita con una tinta ligeramente diferente? Y aquí, su firma parece más temblorosa de lo normal. Es muy probable que la hayan hecho firmar esto cuando usted estaba nerviosa o presionada. Efectivamente, recordé ese día perfectamente. Cristina había llegado a mi casa muy temprano, dizque para llevarme al doctor porque se había preocupado toda la noche pensando en mi presión arterial. Durante todo el camino me había estado diciendo que se veía muy mal, que parecía estar perdiendo facultades, que era normal a mi edad, pero que necesitaba ayuda urgente para no meterme en problemas. Para cuando llegamos al banco, yo estaba tan ansiosa y confundida que habría firmado cualquier cosa con tal de que dejaran de tratarme como si estuviera perdiendo la razón. El licenciado Morales también me conectó con un investigador privado, un hombre mayor llamado Alfredo Solís que había trabajado durante décadas en casos de fraude financiero. Don Alfredo me enseñó técnicas que jamás pensé que aprendería a mi edad, como revisar registros públicos en Internet, cómo identificar propiedades que hubieran comprado con mi dinero, cómo rastrear gastos y compras grandes que coincidieran con las fechas de las transferencias de mi cuenta. Lo que descubrimos me dejó sin palabras. En los últimos 18 meses, mientras yo racionaba cada peso para comprar medicinas y comida, Renato y Cristina habían comprado un apartamento nuevo en una zona exclusiva de la ciudad, un carro último modelo, habían hecho 3 viajes caros al extranjero, y Cristina había abierto un salón de belleza que registraron a nombre de una empresa fantasma. Todo financiado con mi dinero robado. Lo más indignante, me dijo don Alfredo mostrándome fotografías que había tomado del apartamento donde ahora vivían, es que este lugar vale el triple de lo que usted podría gastar en el resto de su vida. Ellos usaron el dinero de su vejez para comprarse una juventud de lujos que jamás podrían haberse permitido trabajando honestamente. Pero la evidencia más devastadora llegó cuando Lidia me ayudó a revisar las redes sociales de Cristina. Ahí estaban, para que todo el mundo las viera, docenas de fotografías de sus viajes, sus restaurantes caros, sus compras de ropa y joyas, sus días de spa con amigas. En cada foto, Cristina lucía como una reina gastando dinero que no era suyo, mientras que yo me saltaba comidas para poder pagar las cuentas. En una de las publicaciones más recientes, Cristina había escrito, bendecida por tener una familia que entiende lo importante que es invertir en los sueños de los jóvenes. Algunos viejos solo saben quejarse, pero nosotros tenemos una suegra que nos apoya en todo. Los comentarios de sus amigas eran aún peores. Qué suerte tienes de que tu suegra no sea tacaña como la mía, mi suegra ni 5 pesos me ha dado para mis proyectos.
Esa publicación me dolió más que todas las transferencias bancarias juntas. No solo me estaban robando, se estaban burlando de mí públicamente, pintándome como una vieja tacaña cuando en realidad era yo quien los estaba manteniendo. Estaban utilizando mi propio dinero para humillarme frente a sus amigos, para hacerse ver como las víctimas de una suegra difícil cuando la verdad era exactamente lo contrario. El licenciado Morales documentó cada una de estas publicaciones, cada fotografía, cada comentario. Esto es oro puro para nuestro caso, me dijo con una satisfacción que yo compartía completamente. No solo tenemos pruebas del robo, sino evidencia de que ellos eran completamente conscientes de lo que estaban haciendo y se sentían orgullosos de ello. También descubrimos algo que me heló la sangre. Cristina tenía una cuenta de correo electrónico donde intercambiaba mensajes con otras personas que parecían estar involucradas en esquemas similares. Don Alfredo había logrado acceder a algunos de estos correos a través de métodos legales, y en ellos Cristina daba consejos sobre cómo manejar viejos difíciles y maximizar el acceso a pensiones de familiares. En uno de los mensajes más explícitos, Cristina había escrito: «La clave está en hacerlos sentir culpables por todo. Si preguntan por dinero, les dices que son egoístas. Si se quejan de soledad, les dices que son dramáticos. Eventualmente dejan de pelear y se conforman con lo que les des. Mi suegra ya está completamente domesticada». Domesticada. Como si fuera un animal que había sido entrenado para obedecer. Esa palabra me atravesó como un cuchillo, pero también me llenó de una determinación férrea. Si ellos pensaban que me habían domesticado, estaban a punto de descubrir que se habían equivocado terriblemente. Después de 2 semanas de investigación intensiva, teníamos un expediente de más de 200 páginas que documentaba cada aspecto de su fraude. Registros bancarios, fotografías, mensajes de correo electrónico, testimonios de la trabajadora social, análisis de firmas falsificadas, y una cronología detallada de cómo habían ejecutado su plan durante casi 2 años. «Señora Rosales», me dijo el licenciado durante nuestra última reunión preparatoria, «tenemos un caso tan sólido que cualquier juez del país les daría la máxima pena permitida por la ley. Pero antes de proceder legalmente, la ley nos obliga a darles una oportunidad de resolver esto de manera privada. Tenemos que confrontarlos con la evidencia y ver si están dispuestos a devolver todo el dinero y compensarla por los daños emocionales». Era exactamente lo que yo había estado esperando escuchar. La oportunidad de verlos cara a cara cuando se dieran cuenta de que su víctima domesticada había sido más inteligente que ellos durante todo este tiempo. La oportunidad de ver sus caras cuando entendieran que habían subestimado completamente a la mujer que creían haber derrotado. «Perfecto», le respondí con una sonrisa que no había sentido en meses. «Organicemos esa reunión». La preparación para el confronto final se convirtió en la semana más estratégica y emocionalmente intensa de toda mi vida. Con la ayuda del licenciado Morales y su equipo, planificamos cada detalle de lo que sería el momento más importante de mis 71 años. El instante en que Renato y Cristina se darían cuenta de que habían subestimado completamente a la mujer que creían haber convertido en su víctima perfecta. «Esta reunión tiene que ser impecable», me explicó el licenciado durante una de nuestras sesiones preparatorias. «Ellos van a llegar pensando que controlan la situación, que usted los llamó porque se siente confundida o porque necesita algo de ellos. Cuando entiendan la verdad, van a intentar manipularla de todas las formas posibles. Lágrimas, gritos, amenazas, súplicas. Tenemos que estar preparados para cada una de esas reacciones». Decidimos que la reunión se realizaría en mi propia casa, en mi territorio, rodeada de todos los recuerdos de lo que había sido nuestra familia antes de que la codicia y la maldad la destruyeran. Quería que Renato recordara en ese momento todos los sacrificios que había hecho por él en esa misma sala donde ahora iba a enfrentar las consecuencias de su traición. Lidia Rodríguez me ayudó a ensayar mi discurso y mis reacciones emocionales. «Señora Adelina», me decía durante nuestras prácticas, «recuerde que ellos van a intentar ponerla nerviosa, van a tratar de hacerla dudar de sí misma como lo han hecho durante años. Pero ahora usted tiene algo que nunca había tenido antes: evidencia irrefutable y apoyo profesional. Usted ya no está sola en esto». Practiqué frente al espejo las frases exactas que iba a decir, el tono de voz que iba a usar, incluso la forma en que iba a mostrar los documentos. Quería que cada palabra saliera con la autoridad de alguien que conoce la verdad completa, que tiene el control total de la situación. Ya no era la anciana confundida y manipulable que ellos creían conocer. El licenciado me enseñó técnicas legales básicas para manejar sus intentos de negación.
Cuando le digan que todo ha sido un malentendido, me explicó, usted les va a mostrar este documento específico. Cuando traten de culpar al banco por errores del sistema, les va a enseñar estas copias de los correos electrónicos de Cristina. Para cada mentira que inventen, tenemos una prueba que la contradice. Don Alfredo Solís instaló discretamente un sistema de grabación de audio en mi sala, completamente legal porque era mi propia casa y yo había dado mi consentimiento. Todo lo que se diga en esa reunión va a quedar registrado, me aseguró. Si ellos confiesan, si amenazan, si intentan seguir mintiendo, todo va a quedar como evidencia adicional para el caso legal. Pero la parte más importante de la preparación fue el trabajo emocional que hice conmigo misma. Durante décadas había sido la madre que justificaba todo, que perdonaba todo, que ponía las necesidades de sus hijos antes que las propias sin importar el costo personal. Tenía que desprenderme de esa versión de mí misma para convertirme en la mujer que podía enfrentar a su propio hijo como lo que realmente era, un criminal que había abusado de mi amor maternal. Recuerde, me decía a mí misma cada mañana frente al espejo, usted no le debe nada a alguien que la ha robado y humillado. El amor maternal no significa permitir que la traten como una esclava. Una buena madre también enseña consecuencias cuando sus hijos toman malas decisiones. Decidí que la reunión sería un domingo por la tarde, la hora tradicional de las comidas familiares, cuando ellos pensarían que yo estaba sintiéndome especialmente sola y vulnerable. Les mandé un mensaje de texto que había ensayado cuidadosamente. Hijo, necesito hablar contigo y con Cristina sobre algo muy importante. ¿Pueden venir el domingo a las 3? Voy a preparar tu comida favorita. La respuesta de Renato llegó 2 horas después. Claro, mamá. ¿Está todo bien? Suenas un poco extraña. Cristina agregó su propio mensaje. Ay, suegrita, espero que no sean más quejas sobre el dinero. Ya hablamos de eso y pensé que había entendido la situación. Esos mensajes me confirmaron que ellos seguían viéndome exactamente como la víctima que creían haber creado. En sus mentes, yo era la viejita problemática que ocasionalmente se quejaba pero que siempre terminaba cediendo ante su autoridad. No tenían ni la más mínima sospecha de lo que los estaba esperando. El sábado por la noche, el licenciado Morales vino a mi casa para hacer una revisión final de todos los documentos y del plan. Extendimos sobre la mesa de mi comedor todo el expediente que habíamos construido, fotografías de sus lujos pagados con mi dinero, copias de las transferencias bancarias no autorizadas, impresiones de sus publicaciones burlándose de mí en redes sociales, los correos electrónicos donde Cristina se jactaba de haberme domesticado, y los documentos legales que ya tenían mis firmas para proceder con demandas penales si ellos se negaban a cooperar. Señora Rosales, me dijo el licenciado con una mezcla de respeto y admiración, en mis 25 años de carrera, pocas veces he visto a una víctima de abuso financiero recuperar tanto poder sobre su situación. Usted ha demostrado una fortaleza y una inteligencia extraordinarias. Mañana, cuando ellos entiendan lo que realmente está pasando, va a ser uno de los momentos de justicia más satisfactorios que he presenciado. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. No había pesadillas, no había ansiedad, no había ese nudo en el estómago que me había acompañado desde el día que descubrí la traición. En su lugar, sentía una paz extraña pero profunda, la paz de alguien que sabe que está haciendo lo correcto después de mucho tiempo de sufrir en silencio. El domingo amaneció despejado y soleado, como si hasta el clima estuviera de mi lado. Me levanté temprano, me bañé con cuidado, me puse mi vestido más elegante, el mismo que había usado en ocasiones importantes de mi vida, y desayuné tranquilamente mientras repasaba mentalmente cada punto del plan. A las 2:30 de la tarde, todo estaba listo. La mesa del comedor tenía una apariencia normal, como si fuera una reunión familiar común, pero debajo de un mantel discreto estaban organizados todos los documentos en el orden exacto en que los iba a presentar. El sistema de grabación estaba funcionando perfectamente. Mi teléfono tenía el número del licenciado marcado para llamarlo en el momento preciso que habíamos acordado. Pero lo más importante de todo, yo estaba lista. Mentalmente, emocionalmente, espiritualmente lista para enfrentar a las 2 personas que habían intentado robarme no solo mi dinero, sino mi dignidad, mi valor como ser humano, mi lugar en mi propia familia. Estaba lista para demostrarles que Adelina Rosales no era la víctima que ellos creían haber creado. A las 3 en punto exacto, escuché el sonido familiar del carro de Renato deteniéndose frente a mi casa. Mis manos no temblaron. Mi voz no se quebró. Mi corazón latía fuerte pero tranquilo,
como el de una guerrera que finalmente va a pelear la batalla que ha estado preparando durante semanas. Cuando tocaron la puerta, caminé hacia ella con la postura más erguida que había tenido en años. Era hora de que Renato y Cristina conocieran a la verdadera Adelina Rosales. Abrí la puerta con una sonrisa serena que los desconcertó inmediatamente. Estaban acostumbrados a verme nerviosa, titubeante, siempre un poco disculpándome por existir. Pero esa tarde, por primera vez en años, me mantuve erguida, los miré directamente a los ojos sin bajar la mirada, y los saludé con una calma que ni yo misma sabía que poseía. «Pasen, los estaba esperando», les dije con una voz que sonaba completamente diferente a la mujer temerosa que habían estado manipulando durante tanto tiempo. Cristina intercambió una mirada rápida con Renato, ese tipo de comunicación silenciosa que tienen las personas que están acostumbradas a conspirar juntas. «Hola, mamá», me dijo Renato dándome un beso en la mejilla que por primera vez en mi vida sentí completamente falso. «Te ves diferente. ¿Estás bien?» Había una nota de preocupación genuina en su voz, pero no el tipo de preocupación que siente un hijo amoroso por su madre. Era la preocupación de alguien que nota que su víctima está actuando fuera del guión esperado. «Estoy perfectamente bien, hijo. Mejor que nunca», de hecho, le respondí guiándolos hacia la sala donde había preparado todo cuidadosamente. «Cristina, querida, qué bueno verte también». Mi tono era cordial pero formal, muy diferente al tono sumiso y buscador de aprobación que había usado con ella durante años. Se sentaron en el sofá, exactamente donde yo había planeado que se sentaran, de frente a la silla donde me iba a ubicar con todos los documentos a mi alcance. Cristina llevaba puesto un collar de perlas que inmediatamente reconocí como muy caro, probablemente comprado con el dinero de mis transferencias más recientes. «Bueno, mamá», dijo Renato con esa impaciencia mal disimulada que había perfeccionado en los últimos años, «dijiste que tenías algo importante que hablar con nosotros. ¿De qué se trata?» «Porque tenemos planes para esta noche y no podemos quedarnos mucho tiempo». Esa frase fue el momento perfecto para comenzar. Me senté lentamente, crucé las manos sobre mi regazo, y los miré con una expresión que nunca antes habían visto en mi rostro, la expresión de alguien que tiene control total sobre la situación. «Claro que tienen planes», comencé con una voz suave pero firme. «Probablemente van a cenar en ese restaurante caro del centro, el mismo donde estuvieron la semana pasada según vi en las fotos que Cristina publicó en sus redes sociales. Qué bueno que puedan darse esos lujos con el dinero que han estado robándome de mi cuenta bancaria durante casi 2 años». El silencio que siguió a mis palabras fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Cristina se puso pálida instantáneamente, y Renato abrió la boca como si fuera a decir algo, pero no salió ningún sonido. Era evidente que esto era lo último que esperaban escuchar de mi boca. «Mamá», balbuceó finalmente Renato. «No sé de qué estás hablando. Creo que estás confundida». «No estoy confundida, Renato», lo interrumpí con una firmeza que me sorprendió incluso a mí misma. «Por primera vez en mucho tiempo, tengo las cosas perfectamente claras». Saqué la primera carpeta de documentos y la puse sobre la mesa de centro. Estas son copias de todas las transferencias no autorizadas que han hecho desde mi cuenta. 50% de mi jubilación, cada mes, durante 23 meses consecutivos. Cristina intentó recuperar la compostura rápidamente. «Suegrita, usted misma autorizó esas transferencias. ¿No se acuerda? Fuimos juntos al banco y usted dijo que quería ayudarnos con nuestros gastos». «Qué interesante que digas eso, Cristina», respondí abriendo la segunda carpeta. «Porque aquí tengo el análisis forense de esas supuestas autorizaciones. Resulta que varias de las firmas fueron falsificadas digitalmente, y otras fueron obtenidas bajo coacción psicológica cuando ustedes me llevaron al banco en estado de confusión emocional». Los ojos de Renato se llenaron de pánico, pero aún intentó mantener su fachada de inocencia. «Mamá, esto es ridículo. ¿Quién te está metiendo estas ideas en la cabeza? ¿Alguna de tus amigas envidiosas?» «No son ideas, hijo. Son hechos». Puse sobre la mesa las fotografías impresas de sus redes sociales. «Estos son todos los lujos que se han comprado con mi dinero mientras yo raciono mis medicinas. Este apartamento que vale más de lo que yo podría gastar en el resto de mi vida. Este carro último modelo. Estos viajes al extranjero. Todo pagado con el dinero que me robaron». Cristina finalmente perdió la compostura y se puso de pie abruptamente. «Esto es una calumnia.
Nosotros trabajamos duro por lo que tenemos. ¿Así? Repliqué con una calma helada. Entonces explícame este correo electrónico que enviaste a tu amiga María hace 3 meses. Saqué la impresión del mensaje donde Cristina se jactaba de haberme domesticado y lo leí en voz alta palabra por palabra. El color se fue completamente del rostro de Cristina. Renato se levantó también, pero no para defenderla, sino porque claramente estaba entrando en pánico. Mamá, eso está sacado de contexto. Cristina no quiso decir. ¿Domesticada, Renato? Lo interrumpí mirándolo directamente a los ojos. Tu esposa escribió que había domesticado a tu madre como si fuera un animal, y tú crees que eso está sacado de contexto. Por primera vez en años, vi a mi hijo completamente sin palabras. La máscara de hijo amoroso se había caído por completo, y ahora podía ver la verdad en su expresión. Sabía exactamente lo que habían estado haciendo, y sabía que los habían descubierto. Además, continué abriendo la carpeta más grande. Tengo documentación completa de que ustedes forman parte de una red de estafadores que se dedica específicamente a robar a adultos mayores. Cristina, aquí están todos tus correos intercambiando técnicas con otros criminales, dando consejos sobre cómo manipular viejos difíciles para acceder a sus pensiones. Cristina se derrumbó completamente. Las lágrimas empezaron a correr por su rostro, pero ya no eran las lágrimas manipuladoras que había usado conmigo tantas veces. Eran lágrimas de terror puro. Por favor, Adelina, podemos explicarlo todo. Fue solo un préstamo. Íbamos a devolvérselo. Un préstamo, repetí con una risa amarga. ¿Un préstamo de casi 2 años sin mi conocimiento ni mi consentimiento? Un préstamo mientras me decían que era egoísta por preguntar sobre mi propio dinero. Renato finalmente explotó, mostrando su verdadera naturaleza. Está bien. Sí tomamos el dinero. Pero eres nuestra familia. Se supone que las madres ayudan a sus hijos. Tú ya viviste tu vida. Ahí está, dije con una satisfacción profunda. Por fin la verdad. No solo admites el robo, sino que crees que tenías derecho a hacerlo. Tomé mi teléfono y marqué el número que tenía preparado. Licenciado Morales, ya tenemos la confesión completa. Puede proceder según lo planeado. El terror en sus rostros cuando se dieron cuenta de que todo había sido grabado, de que habían caído en una trampa perfectamente planificada, me llenó de una satisfacción que no había sentido en décadas. Durante años me habían subestimado, me habían tratado como una tonta, me habían hecho sentir invisible e insignificante. Renato, Cristina, les dije mientras esperábamos a que llegara el licenciado, ustedes cometieron el error más grande de sus vidas cuando decidieron que Adelina Rosales era una víctima fácil. Acaban de descubrir que se equivocaron completamente. En ese momento entendieron que la mujer que creían haber dominado había estado 3 pasos adelante de ellos todo el tiempo. Y ahora era demasiado tarde para escapar de las consecuencias. Los siguientes 30 minutos en mi sala fueron los más intensos y reveladores de toda mi vida. Mientras esperábamos la llegada del licenciado Morales y su equipo, presencié el colapso completo de las máscaras que Renato y Cristina habían usado durante años para manipularme. Era como ver a 2 actores que finalmente se quitaban sus disfraces y mostraban quiénes realmente eran cuando creían que nadie los estaba viendo. Cristina se había derrumbado por completo en el sofá, llorando de una manera que jamás había visto en ella. No eran las lágrimas calculadas que había usado tantas veces para manipular situaciones a su favor. Eran lágrimas de terror absoluto de alguien que acababa de darse cuenta de que su vida tal como la conocía estaba terminando para siempre. Entre sollozos, repetía una y otra vez. No sabía que era tan grave, no sabía que era un delito, pensé que era normal en las familias. Renato, por otro lado, había pasado del shock inicial a una furia desesperada que revelaba aspectos de su personalidad que yo había preferido no ver durante años. Caminaba de un lado a otro de mi sala como un animal enjaulado, maldiciendo, culpándome a mí por traicionarlo, culpando a Cristina por ser tan estúpida como para escribir esas cosas por correo, culpando al sistema bancario por meterse en asuntos familiares privados. «Esto es una injusticia», gritaba mientras se mesaba los cabellos. «Eres mi madre. Se supone que me protejas, no que me traiciones. Todo lo que hicimos fue porque te amamos y queríamos asegurar tu futuro junto con el nuestro». Era fascinante y doloroso a la vez escuchar cómo incluso en el momento de su confesión completa, Renato seguía intentando retorcer la realidad para hacerse ver como la víctima.
En su mente distorsionada, yo era la mala madre que estaba destruyendo a su hijo por ser mezquina con mi dinero. No había ni un ápice de reconocimiento genuino del daño que me habían causado. Renato, le dije con una voz que sonaba extrañamente tranquila incluso para mí misma. Durante 71 años he sido muchas cosas. He sido hija obediente, esposa fiel, madre sacrificada, trabajadora honesta, vecina solidaria. Pero nunca, jamás en mi vida, había sido víctima de un crimen. Y mucho menos víctima de un crimen cometido por mi propio hijo. Mis palabras lo detuvieron en seco. Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, me miró realmente a los ojos, no como a un obstáculo o una fuente de dinero, sino como a un ser humano que había sido profundamente lastimado por sus acciones. «Mamá», comenzó a decir con una voz quebrada, pero yo levanté la mano para detenerlo. «No. Ya tuviste años para hablarme con respeto, años para tratarme como a tu madre en lugar de como a tu empleada. Este no es el momento para lágrimas de cocodrilo ni manipulaciones emocionales de último minuto». En ese momento sonó el timbre. A través de la ventana pude ver al licenciado Morales acompañado de 2 agentes de la Policía Financiera y la trabajadora social Lidia Rodríguez. El momento que había estado anticipando durante semanas finalmente había llegado. Cuando abrí la puerta y los oficiales entraron en mi sala, el cambio en la atmósfera fue inmediato y dramático. Cristina comenzó a hiperventilar, y Renato se quedó completamente paralizado, como si finalmente entendiera que esto no era una pesadilla de la que iba a despertar sino su nueva realidad. El licenciado Morales se dirigió directamente hacia ellos con la autoridad de alguien que había manejado cientos de casos similares. Renato Rosales y Cristina Fagundes están bajo arresto por fraude financiero, falsificación de documentos y abuso económico hacia adultos mayores. Tienen derecho a permanecer en silencio y a contactar a un abogado. Mientras los agentes les leían sus derechos, yo me senté en mi silla favorita y observé toda la escena con una mezcla de alivio, tristeza y una extraña sensación de justicia cósmica. Era el final de una pesadilla, pero también era el final definitivo de la familia que una vez había soñado tener. Cristina, en un último intento desesperado de manipulación, se dirigió hacia mí con las manos esposadas. «Por favor, Adelina, usted puede parar esto. Dígales que fue un malentendido, que somos familia, que podemos resolver esto en privado. Piense en lo que esto va a hacer a su reputación, a la reputación de Renato». La miré directamente a los ojos y le respondí con una claridad que me sorprendió incluso a mí misma. «Cristina, mi reputación se construyó trabajando honestamente durante 40 años y criando a mis hijos con valores que aparentemente nunca aprendieron. Tu reputación se construyó robando a una anciana y burlándote de ella en Internet. No tenemos absolutamente nada de qué hablar». Renato fue esposado en completo silencio, pero justo antes de que se lo llevaran, me miró con una expresión que jamás olvidaré. No era arrepentimiento ni amor filial. Era puro resentimiento, como si hasta el final siguiera creyendo que yo era la villana de esta historia por haberme negado a ser su víctima silenciosa para el resto de mi vida. «Mamá», me dijo con una voz llena de amargura, «espero que estés feliz. Acabas de destruir a tu propia familia». «No, hijo», le respondí mientras los agentes lo guiaban hacia la puerta. «Mi familia se destruyó el día que decidiste que tu madre valía menos que tu cuenta bancaria. Yo solo me encargué de que enfrentaras las consecuencias». Cuando finalmente se los llevaron, mi casa quedó en un silencio que no había experimentado en años. No era el silencio vacío y doloroso de la soledad forzada que había vivido durante tanto tiempo. Era el silencio limpio y sereno de alguien que ha recuperado la paz en su propio hogar. Lidia Rodríguez se quedó conmigo durante el resto de la tarde, ayudándome a procesar todo lo que había pasado y asegurándose de que yo estuviera emocionalmente estable después de una experiencia tan intensa. «Señora Adelina», me dijo antes de irse, «lo que usted hizo hoy no solo la salvó a usted. Este caso va a servir para proteger a muchos otros adultos mayores que están pasando por situaciones similares». Esa noche, por primera vez en casi 2 años, cené en mi mesa con apetito real. Me preparé una comida sencilla pero deliciosa, puse música suave, y comí despacio, saboreando cada bocado y cada momento de tranquilidad. Mi casa finalmente volvía a sentirse como mi hogar, mi refugio, mi reino. Antes de irme a dormir, llamé a mi comadre Hilda para contarle todo lo que había pasado. «Ay, Adelina», me dijo con una mezcla de admiración y alivio, «siempre supe que tenías una fuerza especial dentro de ti. Me da tanto gusto que finalmente la hayas encontrado».
Esa noche dormí como no había dormido en años. Profundamente, sin pesadillas, sin ansiedad, sin ese nudo constante en el estómago. Dormí como duerme alguien que sabe que hizo lo correcto, que recuperó su dignidad, y que nunca más va a permitir que nadie la trate como menos de lo que vale. Han pasado 6 meses desde aquel domingo que cambió mi vida para siempre, y mientras escribo estas líneas sentada en mi jardín, rodeada de las flores que he cuidado con tanto amor durante décadas, puedo decir con total certeza que Adelina Rosales no es la misma mujer que era antes de descubrir la traición. Soy alguien completamente nueva, alguien que jamás pensé que podría llegar a ser a los 71 años de edad. El proceso legal concluyó la semana pasada con una victoria total que ni el licenciado Morales esperaba que fuera tan contundente. Renato y Cristina fueron sentenciados a 4 años de prisión por fraude financiero y abuso hacia adultos mayores, además de estar obligados a devolverme cada peso robado más intereses y compensación por daños emocionales. El juez dijo durante la sentencia que era uno de los casos más crueles que había visto en su carrera, porque involucró no solo robo sino la destrucción sistemática de los vínculos familiares más sagrados. Todo mi dinero ha sido recuperado, pero más importante que eso, he recuperado algo que creía haber perdido para siempre: el respeto por mí misma. Cada mañana me levanto sabiendo que soy una mujer fuerte, inteligente y capaz, que no necesita la aprobación de nadie para sentirse valiosa. He aprendido que el amor verdadero nunca exige que una persona se haga invisible o insignificante para complacer a otros. La historia se hizo pública a través de los medios locales, y he recibido cientos de cartas y llamadas de otras mujeres mayores que han pasado por situaciones similares. Muchas me han contado historias que rompen el corazón: hijos que las han aislado de sus nietos para manipularlas emocionalmente, familiares que las han convencido de que están perdiendo la memoria para quedarse con sus propiedades, esposos que las han hecho sentir como cargas inútiles en sus propios hogares. Trabajando con Lidia Rodríguez, hemos creado un grupo de apoyo que se reúne cada miércoles en mi casa. Somos 12 mujeres entre los 65 y los 80 años, todas sobrevivientes de diferentes tipos de abuso familiar. Nos llamamos las Adelinas porque, según dice doña Mariana Morales, una señora de 78 años cuya hija la había encerrado en un asilo contra su voluntad para quedarse con su casa, todas tenemos una Adelina interior que necesita despertar y defenderse. El grupo se ha convertido en la familia que nunca tuve, la familia que se elige en lugar de la que te toca por accidente de nacimiento. Nos cuidamos unas a otras, nos visitamos cuando alguien está enferma, celebramos cumpleaños y fechas importantes, y sobre todo, nos recordamos constantemente que merecemos ser tratadas con dignidad y respeto sin importar nuestra edad. Mi comadre Hilda me dijo la semana pasada algo que me llegó al alma: Adelina, tu historia no es solo tuya. Es la historia de todas las madres y abuelas que han sido enseñadas a creer que deben desaparecer calladamente para no molestar a nadie. Pero tú les has mostrado que pueden pelear, que pueden ganar, que nunca es demasiado tarde para recuperar su lugar en el mundo. He recibido 3 cartas de Renato desde la prisión. Las 3 siguen el mismo patrón. Primero intenta hacerme sentir culpable por haberlo traicionado, luego me pide dinero para su defensa legal, y finalmente me amenaza con que nunca más me va a dirigir la palabra si no retiro los cargos. Las 3 cartas las he entregado directamente al licenciado Morales sin abrirlas completamente, porque he aprendido que no tengo obligación de permitir que alguien me lastime emocionalmente, ni siquiera si esa persona comparte mi sangre. La verdad más liberadora que he descubierto es que el amor incondicional que durante años creí que debía dar como madre, no significaba permitir que abusaran de mí sin límites. Una madre que realmente ama a sus hijos también les enseña que las acciones tienen consecuencias, que el respeto no es opcional, y que ninguna relación familiar da derecho a cometer crímenes o causar daño deliberado. Mi vida ahora está llena de propósito de una manera que jamás había experimentado. Además del grupo de apoyo, trabajo como voluntaria en una línea telefónica de asistencia para adultos mayores que enfrentan abuso familiar. 3 veces por semana, durante 4 horas, recibo llamadas de personas que necesitan a alguien que las escuche, que las entienda, que les confirme que no están locas ni siendo exageradas cuando sienten que algo está mal en sus relaciones familiares. La semana pasada atendí una llamada que me recordó tanto a mí misma hace 6 meses que se me encogió el corazón. Era una señora de 69 años llamada Olga, cuyo hijo le había hecho firmar documentos que no entendía completamente y ahora no podía acceder a su propia cuenta bancaria. Señora, me decía llorando por teléfono, mi hijo me dice que es por mi propio bien, que a mi edad ya no puedo manejar estas cosas, pero yo me siento como si hubiera perdido mi libertad. Le dije exactamente las palabras que habría necesitado escuchar hace 6 meses. Olga, su instinto está correcto.
Lo que le está pasando no es normal ni aceptable. Usted tiene derechos, tiene opciones, y no está sola. Vamos a ayudarla paso a paso a recuperar el control de su vida. Cada historia como la de Olga me recuerda por qué valió la pena todo el dolor y el miedo que sentí durante mi proceso de despertar. No era solo por mí. Era por todas las mujeres que han sido enseñadas a creer que en la vejez deben volverse invisibles, obedientes, agradecidas por cualquier migaja de atención que reciban de familias que las ven como cargas en lugar de como tesoros. Esta tarde, mientras riego mis plantas y veo cómo florecen bajo mi cuidado, reflexiono sobre la ironía hermosa de mi historia. Renato y Cristina pensaron que me estaban domesticando, que me estaban convirtiendo en su mascota obediente. Pero lo que realmente hicieron fue despertarme de un sueño de décadas donde había creído que mi valor dependía de que tan útil fuera para otros. Ahora sé que mi valor es intrínseco, que existe simplemente porque existo, porque he vivido, porque he amado, porque he trabajado, porque he sobrevivido. Nadie puede quitármelo, nadie puede disminuirlo, y nunca más voy a permitir que alguien me haga creer lo contrario. Al final del día, la justicia no fue solo que recuperara mi dinero o que ellos fueran a prisión. La justicia fue que recuperé mi voz, mi fuerza, mi lugar en el mundo. La justicia fue descubrir que nunca es demasiado tarde para defenderse, para pelear por lo que es correcto, para negarse a ser víctima. Hoy cumplí 73 años, y por primera vez en décadas celebré mi cumpleaños exactamente como quise hacerlo, con una pequeña fiesta en mi jardín, rodeada de las personas que realmente me valoran por quien soy, no por lo que puedo darles. Fue una celebración sencilla pero llena de autenticidad, donde cada abrazo era genuino y cada felicitación nacía del corazón. Lo más sorprendente de estos 2 años no ha sido recuperar mi dinero o ver justicia hecha. Ha sido descubrir que tenía una capacidad inmensa para crear vínculos genuinos que había mantenido dormida durante años por miedo al rechazo. Las mujeres de mi grupo de apoyo se han convertido en hermanas del alma, y hemos formado una red de cuidado mutuo que funciona mejor que cualquier familia tradicional que haya conocido. Doña Mariana, una de nuestras Adelinas más queridas, me dijo durante la celebración algo que me llegó profundo. Adelina, usted nos enseñó que podíamos reescribir nuestra historia a cualquier edad. Antes de conocerla, yo creía que a los 78 años mi vida ya estaba terminada, que solo me quedaba esperar la muerte. Pero ahora tengo proyectos, sueños, planes para el año que viene. Hace 3 semanas recibí una carta completamente inesperada. No era de Renato desde la prisión, sino de mi nieta Cristina, la hija de mi otro hijo que vive en el extranjero y con quien había perdido contacto hace años. Aparentemente se enteró de toda la historia a través de internet y me escribió para decirme que siempre había sospechado que algo raro pasaba con su tío Renato, pero que siendo tan joven no sabía cómo actuar. Abuela, me escribió en esa carta que he leído decenas de veces. Ver cómo usted se defendió me ha inspirado a ser más valiente en mi propia vida. Tengo 25 años y ya he aprendido a no dejar que nadie me falte el respeto, sin importar si son familia o no. Usted me ha enseñado que la familia real se elige, no solo se hereda. Esas palabras me llenaron de un orgullo que no había sentido nunca como abuela. A través de esa correspondencia, he conocido a una nieta maravillosa que planea visitarme el próximo mes. Me cuenta de su trabajo como maestra, de sus estudios de posgrado, de cómo ha aplicado las lecciones de mi historia en su propia relación con un novio que intentaba controlar sus finanzas. Le dije exactamente lo que usted le diría, abuela, que mi dinero es mío y mis decisiones también. Lo que más me ha enseñado esta experiencia es que el miedo que sentimos las mujeres mayores a quedarnos solas a menudo nos lleva a aceptar migajas de afecto de personas que no nos merecen. Pero la verdad es que estar sola con dignidad es infinitamente mejor que estar acompañada con humillación. La soledad elegida es libertad, la compañía forzada es prisión. He aprendido también que la fortaleza no tiene fecha de vencimiento. A los 71 descubrí músculos emocionales que no sabía que tenía. He dado charlas en centros comunitarios donde comparto mi historia, he aprendido a usar Internet para investigar casos de otras señoras que me piden ayuda, incluso tomé un curso básico de computación que me ha abierto un mundo completamente nuevo de posibilidades. La semana pasada, una periodista joven vino a entrevistarme para un artículo sobre abuso financiero hacia adultos mayores. Me preguntó si no me arrepentía de haber destruido a mi familia. Le respondí con una claridad que me sorprendió. Joven, yo no destruí nada. Simplemente me negué a seguir siendo cómplice de mi propia destrucción. Pero quizás lo más profundo que he entendido es que durante años confundí el sacrificio con el amor.
Creía que una buena madre debía tragarse cualquier maltrato con tal de mantener unida a la familia. Ahora sé que el amor verdadero a veces exige establecer límites duros, decir que no, y permitir que las personas enfrenten las consecuencias naturales de sus decisiones. El amor sin respeto no es amor, es dependencia emocional disfrazada. Mi casa se siente diferente ahora. Cada rincón respira tranquilidad en lugar de ansiedad. No es solo un lugar donde vivo esperando visitas que me hagan sentir menos sola. Es mi santuario, mi cuartel general, el lugar desde donde coordino ayuda para otras mujeres y desde donde construyo la vida que realmente quiero tener. Las paredes han vuelto a ser testigos de risas, de conversaciones profundas, de momentos de verdadera felicidad. He renovado mi jardín con plantas que siempre quise tener, pero que antes no me permitía comprar porque era un gasto innecesario. Ahora entiendo que cuidar mi felicidad no es un lujo, es una responsabilidad que tengo conmigo misma. Cada flor nueva que planto es una declaración de que merezco belleza en mi vida. Ayer por la tarde, mientras preparaba café para la reunión semanal de las Adelinas, me miré en el espejo de la cocina y vi algo que me tomó por sorpresa. Estaba sonriendo sin razón aparente. Era la sonrisa natural de alguien que está genuinamente contenta con su vida, no la sonrisa forzada de alguien que trata de convencerse de que todo está bien cuando claramente no lo está. Esa sonrisa me recordó a la niña que fui hace muchas décadas, antes de que la vida me enseñara a hacerme pequeña para no incomodar a nadie. He recuperado partes de mí que creí perdidas para siempre. A las mujeres que me leen y que tal vez están pasando por algo similar, quiero decirles esto con toda la autoridad que me dan mis 73 años de experiencia. Nunca subestimen su propia sabiduría. 70 años de vida nos han enseñado a leer entre líneas, a detectar mentiras, a saber cuando algo huele mal. Si sienten que las están manipulando, probablemente tienen razón. Y si creen que merecen mejor trato, definitivamente tienen razón. La edad no nos convierte en tontas ni en cargas. Al contrario, nos convierte en expertas en la vida humana, en supervivientes que han navegado décadas de experiencias que las generaciones más jóvenes apenas están comenzando a vivir. Es hora de que empecemos a actuar como las expertas que somos, como las mujeres sabias que hemos ganado el derecho a ser. Y recuerden siempre esto: nunca, jamás es demasiado tarde para escribir un final diferente a nuestra historia.